Bueno, buenos días a todos, a los que estáis presentes y a los que estáis desde vuestra casa, desde el trabajo. Muchas gracias, en primer lugar, a Sanofi por haberme invitado a participar en esta mesa, que me hace especial ilusión, porque es la primera que hago presencial desde hace ya más de año y medio, y además especialmente compartirla con estas dos grandes expertas y referentes todavía mejor, ¿no? Es un placer, ¿no? Yo voy a me voy a centrar sobre todo hacer un análisis de situación, de la toma de decisiones, de los fármacos que podemos utilizar o que vamos a utilizar en pacientes refractarios a bortezomib lenalidomida, sobre todo a lenalidomida, centrándome en los tratamientos previos, en cómo de importante es conocer los perfiles de paciente, incluidos los ensayos clínicos, respecto a qué han recibido previamente a la hora de poder comparar o tomar decisiones. A ver, esta gráfica, que la habréis visto 1000 veces, es la evolución natural del mieloma. A día de hoy el mieloma se sigue considerando una enfermedad incurable, especialmente en pacientes no candidatos a trasplante, aunque si bien es cierto que los nuevos tratamientos, las nuevas combinaciones han aumentado enormemente esta supervivencia libre de progresión, esta supervivencia global, y llegará un momento en que muchos de estos pacientes se cronifiquen, ¿no? Y la mieloma llega a ser una enfermedad crónica y el paciente fallezca de otra patología. Pero a día de hoy lo que ocurre es que es una enfermedad que se va cursando con distintas recaídas, en las que conforme van recayendo, luego estas recaídas ocurren de forma más cercana en el tiempo y asociadas normalmente a una mayor carga de enfermedad. De hecho, conocemos que en las sucesivas líneas la supervivencia libre de progresión de los distintos tratamientos que nos vamos encontrando va siendo mucho menor, y se estima que entre un 15 y un 35% de los pacientes van a ir cayendo en las sucesivas líneas. Estos datos son de 2016 y aquí hablaba de que hasta el 60% de los pacientes no llegaba a una tercera línea. Posiblemente ahora con los nuevos tratamientos nos encontremos en torno a un 50, un 40%, pero es muy representativo, ¿no? De ahí la importancia de tratar con lo mejor que tengamos en el momento que estemos. Esto parece muy obvio, ¿no? Pero muchas veces se ha llegado a plantear de, reservar determinadas moléculas para, por no quemar dianas que daríamos al paciente sino en la segunda línea. Pero lo que está claro a día de hoy es que hay que profundizar al máximo la respuesta, ya digo, en el mejor momento. Estamos en una primera línea, pues con el mejor tratamiento que tengamos en esa primera línea, independientemente de las moléculas que usemos, las dianas que usemos, estamos en una recaída, ¿no? Porque se ha visto que, como decía antes, conforme va aumentando, habiendo progresión de la enfermedad, se van seleccionando clones más resistentes y más agresivos también posiblemente. De ahí la importancia de, como decía, de tratar en estas primeras líneas y profundizar en esta respuesta con el fin de conseguir una enfermedad mínima residual positiva en el mayor porcentaje de pacientes. La enfermedad mínima residual, como sabéis, es uno de los factores pronósticos que posiblemente se asocien más a una mayor supervivencia libre de progresión y a una mayor supervivencia global. De hecho, hace tiempo ya se viene trabajando con las agencias reguladoras para que pueda ser considerado en los ensayos clínicos como la variable principal de eficacia. Y para conseguir esta enfermedad mínima residual, o para conseguir este mejor tratamiento del que hablábamos, ¿no?, ¿qué vamos a tener en cuenta para seleccionarlos en nuestros pacientes? Sobre todo hablando de pacientes refractarios. En general nos gusta mucho, ¿no?, tener un perfil claro de pacientes en este tipo de patologías, en el que, dependiendo de determinadas características, podamos tener claro qué esquema usar y no. Y esto en el mieloma, como sabéis, no es tan fácil. Son muchas las características que hay que tener en cuenta a la hora de seleccionar estos tratamientos, sobre todo en pacientes que ya han tenido distintas líneas. Se tendrán en cuenta características de la propia enfermedad, la agresividad con la que se presenta bien de novo o bien en la recaída, el riesgo citogenético que pueda presentar, características del paciente, su edad. Cada vez hablamos más de edad biológica que más de una edad cronológica, su fragilidad, el estado funcional del paciente, comorbilidades,
toxicidades previas, incluso preferencias, y en lo que yo me centraré principalmente en los próximos minutos serán los tratamientos, ¿no? Tanto desde el punto de vista, obviamente, de la efectividad y la seguridad del tratamiento que nos estemos planteando, como de todos los tratamientos previos que haya tenido ese paciente. Y especialmente cómo han sido recogidos estos pacientes en los distintos ensayos clínicos, en las distintas alternativas que iremos viendo. Por dar, como digo, me centraré en este punto, pero bueno, por dar algún ejemplo, ¿no?, de qué tenemos en cuenta más allá de estos tratamientos. Por ejemplo, la fragilidad. La fragilidad, en el caso del mieloma, el índice más utilizado es el del International Myeloma Working Group, en el que es un valor o un score que agrupa 3 índices, que es el índice de Charlson, un índice de actividades basales de la vida diaria y un índice de actividades instrumentales de la vida diaria. Y en base a los valores que se obtienen en estos 3 índices, nos da un valor numérico que nos permite clasificar a los pacientes en fit, intermedio fit o pacientes frágiles. Y esto nos va a condicionar tanto la selección de la terapia de un paciente fit a un paciente frágil, como el ajuste de dosis en muchos de estos esquemas. También otra de las características del paciente, a modo de ejemplo, ¿no?, que traigo, son posibles comorbilidades. Sabéis que el carfilzomib puede producir efectos adversos cardiopulmonares, con lo cual en un paciente con una cardiopatía que tenga ya de base, una cardiopatía estructural, posiblemente sea un condicionante, a la hora igual a lo mejor no de seleccionarlo, pero sí de hacer un seguimiento mucho más exhaustivo de estos pacientes. Y como decía, me voy a centrar sobre todo en los tratamientos, en los tratamientos previos a la hora de seleccionar un esquema para un paciente refractario. En primer lugar, quería definir simplemente qué entendemos por paciente refractario. Es aquel que ha progresado a un esquema de tratamiento o a un tratamiento durante el mismo o en el periodo de 60 días posteriores a recibir la última dosis. Y para ver qué opciones tenemos en estos pacientes refractarios, voy a seguir las recomendaciones de ESMO, de la Asociación Europea de Hematología y la Sociedad Europea de Oncología, que se publicaron en marzo de este año, que son relativamente recientes, en las que, como sabéis, el primer abordaje de un paciente con mieloma se va a hacer si este paciente es candidato a trasplante o no. En pacientes candidatos a trasplantes, que nos propone ESMO como primera línea de tratamientos, sus propuestas se basan en principalmente VRD y Dara-VTD. Hablaré de prácticamente todos los tratamientos que propone ESMO, aunque bien es cierto que luego comentaremos, ¿no?, algunos que están financiados y otros no, me centraré menos en ello. Por ejemplo, el Dara-VTD recientemente ha salido la resolución de no financiación, el VRD no está financiado, tampoco es que no lo esté, pero sí que junto con el VTD posiblemente sean los esquemas de inducción que más utilizamos en España a día de hoy, seguidos de un mantenimiento con lenalidomida. Respecto a pacientes no candidatos a trasplante que nos proponen las guías, esquemas basados en bortezomib, como puede ser un DVMP o un VMP, en este caso, si nos acordamos, ¿no?, de la fragilidad del paciente, posiblemente para un paciente más fit usaríamos Dara-VMP, y si tenemos ya un paciente frágil podría ser una opción usar VMP. Esquemas basados en lenalidomida, el DRD en primera línea, también al igual que hemos comentado antes, no está financiado en España, salió su resolución de no financiación. Y luego, por otro lado, otro de los estándares de primera línea junto con el DVMP posiblemente sea el VRD, esquemas basados tanto en lenalidomida como en bortezomib. Bien, hemos tratado al paciente con cualquiera de estas primeras líneas. ¿Qué va a ocurrir a la recaída o qué opciones vamos a tener a la recaída? ¿Qué nos proponen las guías? En el caso de una recaída ante estos esquemas basados en bortezomib, nos encontramos ante un paciente naive a lenalidomida, obviamente, y sensible o no a bortezomib. Por la duración de las supervivencias libres de progresión de estos pacientes, la mayoría recaerán una vez se haya finalizado el bortezomib, con lo cual posiblemente también nos encontremos pacientes sensibles a bortezomib.
Y aquí lo que nos proponen las guías dentro de lo que tenemos financiado ahora mismo en España son esquemas basados en inhibidores del proteasoma de segunda generación, carfilzomib Lena-dexa o carfilzomib con dexametasona. En el caso de pacientes que han recibido esquemas que incluyen a lenalidomida, aquí ya es más frecuente en una primera línea que nos estemos encontrando obviamente a pacientes refractarios a lenalidomida, ya que la lenalidomida, a diferencia del bortezomib, es un tratamiento hasta progresión. Con lo cual, a priori, el paciente progresa a esa primera línea en el seno de un tratamiento con lena y estaríamos ante pacientes refractarios a lenalidomida. Nos puede surgir la duda, a ver si disparo bien, en el uso de la lenalidomida en mantenimiento. Una de las estrategias, o que muchas veces se ha planteado, es tenemos un paciente en mantenimiento, ¿no?, con una dosis bajita con 10 miligramos de lenalidomida, empezamos a ver una posible pérdida de respuesta y subir la dosis de lenalidomida, ¿no? Entonces nos encontramos ante un paciente refractario en estos casos. Un poco para traer luz a esta situación, he traído este estudio en el que se analizaba las características de la refractariedad a lenalidomida en pacientes que se trataban en una segunda línea con pomalidomida dexametasona. Y se vio que pacientes que recibían una dosis baja de mantenimiento de lenalidomida o pacientes una dosis plena de tratamiento, la recaída entendiéndolo como la supervivencia, las tasas de respuesta y la supervivencia libre de progresión al siguiente esquema, esta pomalidomida dexametasona, no había ningún tipo de diferencias, con lo cual podíamos asumir que la refractariedad en este caso era similar a la hora de la siguiente terapia. Por lo tanto, vamos a entender que todos estos pacientes que recaen en un seno de tratamiento con lenalidomida vamos a ser refractarios a este tratamiento. ¿Y qué nos proponen las guías? Si nos fijamos, en primer lugar, hace una diferenciación a aquellos pacientes que recaigan a VRD, que posiblemente ahora a día de hoy sean los que más nos vayamos a encontrar en un futuro, porque dentro de los esquemas que incluyen lenalidomida en primera línea sea el más utilizado ahora mismo en España. Dentro de los financiados, veis las distintas opciones, pero dentro de los financiados a día de hoy tenemos únicamente el pomalidomida bortezomib dexametasona. Y si ya nos vamos a pacientes refractarios a lenalidomida y bortezomib, a día de hoy no habría tratamientos financiados dentro de los que proponen las guías como primera opción. El otro de los esquemas preferentes que nos proponían las guías, que es el DARA-RD, como hemos comentado, ahora mismo no está disponible en España, con lo cual a priori nos encontraremos también pocos pacientes y con las largas, además las largas, ¿no?, tiempos de supervivencia libre de progresión, pacientes que incluso que estuvieran empezando, que hubieran empezado antes de la no financiación, vamos a tardar, ¿no?, en ver en general recaídas en estos pacientes. No obstante, la progresión y la refractariedad a este esquema lenalidomida, dentro de lo que tenemos disponible, volvemos a ver la POMA-VD o el carfilzomib dexametasona. Por lo tanto, lo que sí vemos es que la recaída a lenalidomida, más bien paciente refractario a lenalidomida, nos encontramos ante una necesidad posiblemente no cubierta con los esquemas que tenemos disponibles o financiados a día de hoy, y de hecho son pacientes que van a ir especialmente mal, ¿no?, posiblemente por esto, no por la falta de siguientes opciones realmente óptimas. En este trabajo se comparaban pacientes que habían en una primera línea que eran refractarios a lenalidomida con otros que no eran refractarios a lenalidomida, y se ve como aquellos pacientes refractarios a lenalidomida tenían mucha más carga de enfermedad a nivel óseo, a nivel de anemia y a nivel renal, y además la supervivencia libre de progresión en la segunda línea respecto a los que no habían sido refractarios era mucho menor. Y bueno, aquí he querido traer también, ¿no?,
que ocurre ya, hemos visto refractarios a lenalidomida de bortezomib, pero que ya ocurre con los triples refractarios, los que también son refractarios a anti-CD38. Aquí a día de hoy, como ahora veremos en la siguiente diapositiva, vuelve a no haber nada absolutamente disponible dentro de las opciones preferentes, y esto se traduce, ¿no?, en el mal pronóstico de estos pacientes. Este es el estudio Locomotion, que firma además la doctora Mateos, en el que pacientes que habían sido, es un estudio de práctica clínica habitual, pero es prospectivo, en el que pacientes triple refractarios solo vamos a encontrar un 5% de ellos en los que consigan una muy buena respuesta parcial o superior. Y de hecho, de estos 225 pacientes que se incluían en el estudio, se identifican más de 80 esquemas diferentes. Esto lo que pone de manifiesto es una falta, ¿no?, de consenso, de uniformidad, sobre todo debido a la falta de alternativas que existen en este tipo de pacientes. ¿Y qué es lo que nos proponen las guías en esta segunda recaída o en estos pacientes triples refractarios? Si nos vamos a refractarios a lenalidomida y a bortezomib, otra vez nos volvemos a encontrar esquemas basados en anti-CD38 asociados a inhibidores del proteasoma de segunda generación, carfilzomib, o inmunomoduladores de segunda generación, pomalidomida, pero que a día de hoy no tenemos disponibles ninguno en España financiado. Únicamente, si nos vamos estrictamente a lo que hay financiado para estos pacientes, nos encontraríamos daratumumab en monoterapia, pero como veis es una opción de una segunda, ¿no?, preferencia por parte del protocolo. Y como comentaba antes, si ya nos vamos a los triples refractarios, necesitamos nuevos mecanismos de acción que tampoco tenemos disponibles, como pueden ser el selinexor o el belantamab. Entonces, ¿qué tenemos? Un breve resumen, ¿no? ¿Qué tenemos a día de hoy disponibles para estos pacientes refractarios a lenalidomida? Nos encontramos con dobletes o bien tripletes, basados, como hemos dicho antes, ¿no?, carfilzomib, pomalidomida, pomalidomida, bortezomib, desametasona, o bien DVD con daratumumab. Sin embargo, vemos, a pesar de que son esquemas, con muy buenas tasas o con muy buenos resultados de efectividad, si vamos al análisis de qué ocurre con los pacientes refractarios a lenalidomida, vemos que estos resultados son muy discretos y que la supervivencia no se obtiene, mucha supervivencia libre de progresión. Hay una gran diferencia entre la intención, pacientes por intención de tratar, si nos vamos ya a los pacientes específicamente refractarios a lenalidomida. Es cierto que esta tabla, lo he agrupado, no lo he comentado, pero se asume, ¿no?, se puede presuponer que no todos los estudios son comparables. Existe una gran diversidad, y es una de las conclusiones que luego veremos, una gran diversidad en los perfiles de pacientes incluidos en estos estudios, como podéis ver abajo, y que es muy importante tener en cuenta el porcentaje de pacientes refractarios a lena que se incluyen doble refractario o triple refractario, que aquí no aplicaría. Entonces, ¿qué es lo que viene? ¿No? Hablábamos del presente, ¿qué es lo que viene en el futuro? Vienen combinaciones de estos fármacos, como hablaba antes, con anti-CD38. Vienen combinaciones del carfilzomib y la pomalidomida con isatuximab y daratumumab, que aquí sí que vemos que los pacientes refractarios a lenalidomida tienen unos valores de supervivencia libre de progresión muy similares a los que encontramos en intención de tratar, teniendo también, a pesar de ello, ¿no?, teniendo también la barrera o la dificultad nuevamente de los pacientes refractarios a lenalidomida, que como vemos, aquellos esquemas que incluyen muchos más porcentajes refractarios a lenalidomida, como son estos basados en pomalidomida, volvemos a tener supervivencias libres de progresión también más discretas que aquellos que tienen menos porcentajes de pacientes refractarios a lenalidomida. Por lo cual, esto es muy importante, ¿no?, tenerlo muy presente a la hora de luego hacer un buen posicionamiento, conociendo, ¿no?, todo este antecedente del paciente. Luego muchas veces esto ya cambiará, ¿no?, pero a día de hoy nos hemos encontrado que el 90% de los IPTs nos dicen que su conclusión es que usemos uno u otro en criterios de eficiencia, ¿no? Es muy importante tener en cuenta todo este tipo de perfil de pacientes.
Y como conclusiones, en base a las guías que hemos visto, cada vez nos vamos a encontrar más pacientes refractarios a lenalidomida de lo que ocurría hasta ahora en estas primeras líneas, sobre todo por la inclusión de esquemas como el VRD en esta primera línea de tratamiento como opción preferente. Como ya he dicho y quiero volver a hacer hincapié, es muy importante la evaluación de los tratamientos previos en estos pacientes, y cuanta más recaída haya tenido, más importante aún es tener esto en cuenta a la hora de la selección de la terapia y conocer muy bien los perfiles de los ensayos clínicos de los pacientes, de los fármacos que vamos a seleccionar, para conocer qué ocurría, ¿no?, con estos pacientes similares al nuestro. Y estos nuevos esquemas, como comentaba, basados en combinaciones de anti-CD38 con inmunomoduladores e IPs de segunda generación, nos abren una esperanza o nos abren una nueva vía para estos pacientes refractarios a lenalidomida y bortezomib, que ahora en la siguiente presentación nos desgranará mucho más la doctora Mateos. Muchas gracias.